bien. Manuel Guízar, pues qué gusto saludarte. Neftalí, muchas gracias. Y me da mucho gusto tener esta conversación contigo, entre otras muchas que ya hemos tenido de café y de otros espacios. Primero que nada, bueno, sabemos de tu trabajo como actor, de tu trabajo como ya largo, 50 años, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Y muy prolíficos, muy interesante tu trabajo como hombre de escena. Pero me gustaría platicar contigo y hablar desde cómo llegaste al teatro, de todo eso, pero una cosa que me inquieta. Manuel Guízar niño, ¿dónde vivías? Es decir, ¿a qué escuela fuiste? Sí, ahí empieza justamente lo que acabas de proponer, niño. Porque ¿qué pasa con los seres humanos? Yo creo que tiene que empezar a temprana edad, un atractivo, tener un ideal, tener un sueño. Entonces yo recuerdo algo importante para poder determinarme como actor. Yo puedo decir, soy actor de tiempo completo, soy actor de toda la vida, porque es mi pasión. Porque a los 6 años de edad, justamente vivíamos en la ciudad de Apatzingán. Y mi padre, que le había gustado el teatro, y que él en su pueblo, en Aguililla, había hecho teatro de joven, nunca dejaba de asistir a los espectáculos con él, con mi tía, su hermana, mi tía Salud. Y yo recuerdo a los 6 años me dice, está la carpa Teatro Tallita, vamos a ver las obras que trae. Entonces yo a los 6 años recuerdo que vi la puesta en escena El Manto Sagrado. Me llamó la atención y yo dije, en mi mente infantil, eso es mágico. Yo quisiera, cuando crezca, ingresar a esa magia. Y un día, mi primera presentación en público ya, en la Plaza Constitución, el Día del Árbol. El maestro Nacho me encomienda un poema para el Día del Árbol, y yo teniendo apenas 10 años de edad, iba a cumplir 11, y Neftalí, ya te imaginarás el nervio del niño para enfrentarte ya a un público que se reúne en la plaza para una celebración. Y realmente fue muy bello, porque aprender ese camino de la poesía, empezar desde niño a empezar a conocer a los poetas poco a poco, fue una experiencia enorme que no dejo todavía de asombrarme con las grandes obras de la literatura y la poesía. ¿Te aplaudieron mucho los...? No recuerdo. Lo que recuerdo es que había un nervio enorme, pero salí adelante, no se me olvidó el texto del poema, eso sí lo recuerdo, y con todo y el nervio y el sudor, además del clima, que ya sabes que en Apatzingán es un poquito fuerte, no recuerdo si me aplaudieron, yo supongo que sí. Nunca he dejado de sentir ese nervio. Y mira que ya 50 años de representaciones, no sé qué número de obras, tal vez sobre 300 o más representadas. Gracias a todo el universo. Gracias, Padre, por permitirnos hacer tanto trabajo en lo que amamos, porque verdaderamente es una pasión la que ingresa poco a poco a través de este trabajo. Tú lo sabes como escritor, lo sabes como dramaturgo, porque hace un momento estábamos recordando la propuesta que hicimos en la celebración de 450 años de nuestra ciudad, un 18 de mayo, en nuestra bella ciudad de Morelia, que tú escribiste ese espectáculo magnífico y que se dio en la Plaza Valladolid. Inolvidable, ¿no? Inolvidable, con la intervención de la Sinfónica del Estado, con la intervención de los charros, con la intervención de grupos de danza. Tu personaje vendía pan. Sí, de muchos, sí. Y en una bicicleta. El amante de Morelia. El amante de Morelia, el amante que representaba el amante de Morelia, y salía yo con ese chunde de pan, bicicleta, y por toda la plaza. Y después recuerdo que me permitió el director Roberto Briceño, que estaba, y estaba Alfredo Durán también dirigiendo, los dos, me permitieron hacer una escena montado a caballo.
Yo desde niño, porque mi padre tenía caballos, tenía rancho allá en Apatzingán, desde niño monté a caballo y me encantaba. Entonces yo les dije, permítanme hacer una escena a caballo, Sí, una sí. de las escenas que están propuestas en la obra de Neftalí. Y me dijeron, oye, pero montar a caballo, y además aquí sobre este piso que no es usual, pues es un piso de cantera, etcétera. Dije, no, pues nada más ver con los charros qué caballo me pueden prestar para ingresar. Bueno, nos gusta la idea, si crees que no vaya a haber algún accidente montando a caballo. Así que mucho cuidado, Manuel. Ya fui con el jefe de los charros, ¿me puede prestar un caballo para una escena? ¿Cómo no? Elige el que quieras. Dije, ¿cuál? ¿Este en el que estás montado? Me dice, no, este no. Bueno, me dijiste el que quieras. Era el caballo más bello que traía que dejar. Pero ya elegí uno que tuviera las condiciones más o menos de sentirlo manso para poder realizar la escena. No sé si recuerdas, manejaba yo poco a poco el caballo y daba giros, etcétera. Pero un caballo brioso sobre ese piso de cantera es peligroso y se resbala mucho. Pero la verdad es que gocé muchísimo ese espectáculo. El hombre sencillo, panadero, amante de la ciudad de Morelia. Sí, Manuel, has hecho cine, has hecho televisión, sabes muchos poemas de memoria, has estado en la escena. El silencio te ha ayudado mucho para todo ese otro ruido del mundo escénico, ¿no? ¿Qué piensas de un actor? Es decir, ¿qué haces tú cuando estás totalmente solo, callado, nadie te ve? ¿Cómo es? El actor se acostumbra a los aplausos, es decir, aunque no se acostumbra a la gente, a estar representando a otros. Hay momentos profundos Sí, bueno, hay momentos personales de esto que tú tocas que es muy interesante para los seres humanos, ese silencio, de pronto reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que somos, sobre lo que hemos hecho, sobre los planes que tenemos, sobre la certeza que podemos plantear cada día con la seguridad y la madurez para decir, la palabra mágica es quiero y lo voy a realizar. Entonces, en esos momentos de tranquilidad, como todos los seres humanos, pues piensas en la belleza que es vivir en la magnitud enorme, magnificente de la vida que nos han dado oportunidad de transcurrir. ¿Y cómo transcurrirla? Pues amando lo que hacemos. Entonces yo siento y estoy muy agradecido con la vida de decir gracias porque yo hago lo que elegí. Me he realizado en lo que elegí. Un día cuando partí hace muchos años a la Ciudad de México a estudiar y trabajar como actor, mi planteamiento fue el siguiente. Yo voy a ir, y me impuse 10 años firmemente a cumplir, pasara lo que pasara, y yo fui a determinar dos cosas: si podía vivir para y del arte. Y entonces en esos pensamientos en soledad, como lo estableces, que es tan importante para el ser, estás planteando todas esas circunstancias. Y por otro lado, estás pensando en lo que haces, estás pensando en la creación artística, estás pensando en el personaje que continúas, el que te está esperando para interpretar, al que estás imaginando, sumando cada día en esa pantalla mental donde estás empezando a verlo respirar, mirar, caminar, moverse, con qué ímpetu, con qué alegría, con qué dolor va a transcurrir para contar esa historia. Manuel, ¿cuándo llegaste a Morelia? Ahí mis padres decidieron, porque mi padre dijo, yo quiero que tengan oportunidad en la universidad, está la Universidad Michoacana, hay otras posibilidades de estudio, entonces nos trasladamos a Morelia. Y fue a finales de ese año, terminando yo el primero de secundaria en Uruapan. En Uruapan, cuando decidieron mis padres, y yo de ahí de Uruapan yo ya me vine a Morelia, que fue por allá en los años maravillosos, por el año 57 aproximadamente.
siendo adolescente. Sí, y yo me inicié en el teatro después de ir a México a estudiar también una etapa en el Instituto Politécnico Nacional, y regreso a Morelia y me integro al grupo de teatro del maestro Mario Enríquez en el año 65. Ajá. Por eso es que este año 2015 acabo de cumplir 50 años como actor. A mí me tocó, en el Teatro Campo estaba dispuesta el estreno de una obra maravillosa, Caín el hombre, de la maestra Emma Godoy, extraordinaria, que la admiro tanto. Y había un personaje que por azar el maestro me dio ese personaje, precisamente por mi gusto a declamar y esa práctica que ya tenía de declamar. Había un poema, hay en la obra un poema de Tubal-Caín, uno de los personajes hijo de Caín, que la obra se llama Caín el hombre, y es un poema bellísimo, donde lo dice dentro de una cueva. Entonces, cuando me oyó en una grabación de las primeras grabadoras de aquella época, el maestro Enríquez, grabé el poema porque uno de los compañeros traía el libreto. Entonces lo oyó y dice, ¿quién lo grabó? Lo grabó Manuel. ¿Manuel? Sí, Manuel Guizar ha venido de oyente, se sienta ahí, maestro, a veces lo saluda. Ah, no, pues dile que venga, por favor. Entonces me dijo, ¿tú grabaste esto? Sí, maestro, pues a mí me encanta la declamación y la verdad, pues el teatro me gusta, pero pues no he tenido oportunidad de estudiar. Ah, pues si quieres empezamos contigo y tú dices el poema, porque me gusta cómo lo grabaste, me gusta cómo lo dijiste. Sí, maestro, pero yo no tengo ninguna práctica y además enfrentarme al escenario, el miedo. Mira, no te preocupes, yo tengo la idea de que el personaje, como se supone que está en una cueva, que tú salgas todo de negro, con una careta blanca, una capucha y guantes blancos. Entonces voy a poner luz negra y se va a ver en el escenario la imagen magnífica, como si estuviera la cabeza y las manos flotando y diciendo el poema. Y me encantó la idea. Dije, así me cubro el rostro, no me ven y no me da el miedo terrible del enfrentamiento. Como a las cámaras, aquí afortunadamente están los muchachos amigos, yo no sé si tengan cámaras, pero estamos platicando en un teatro. Y si hay cámaras, qué maravilla, porque entonces ya se da una secuencia que alguien más pueda ver y escuchar con nosotros, ¿no? Entonces... ¿Y esa fue tu primera obra? Sí, pero ya va a llegar el día de la representación y yo preparado con el poema y yo feliz de poderme tapar la cara para tapar la pena, la vergüenza, el miedo. Claro. Porque yo sentía un gran miedo de enfrentarme al público. No sé en un parámetro qué medida será el miedo de los seres humanos. Yo después ahora no comprendo por qué tenemos tanto miedo. Y ya hay estudios porque lo imbuyen, porque esto, porque la sociedad, porque los padres, porque las circunstancias. Son muchas cosas de estudio ya alrededor que lo comprendes en la madurez. Pero en esa época, niño, ¿por qué tienes miedo? O de jovencito, ¿por qué tienes miedo? Bueno, el hecho es que existe ese miedo al enfrentamiento. Entonces yo ya estaba tranquilo. Pero de pronto me dice el maestro, ¿sabes qué? De la obra que estamos poniendo, La muralla de Joaquín Calvo Sotelo, uno de los actores se va, el que hace el padre de los muchachos. Y se va por trabajo, lo cambian a otra ciudad y yo tengo el compromiso, pero ineludible, de dar una función de La muralla en el teatro del Colegio Anáhuac el 18 de mayo. Faltaban 8 días para el 18 de mayo, 6 días. Dije, maestro, pues yo no tengo práctica, yo tengo preparado el poema para la obra con el personaje de Tubal-Caín. Por favor, mira que yo sé que puedes, tienes las facultades, yo te preparo estos días. Pero ¿cómo? Si ya había vencido el miedo mentalmente del próximo enfrentamiento, ¿cómo ahora voy a vencer este que sí me voy a enfrentar? Sí te van a ver. Me tocó interpretar de frente, de cara al público, antes de estrenar con la careta. Y la verdad, recuerdo que me temblaban las piernas. Entonces, bueno, ya sabrás, feliz de estar ya en México y ensayando inmediatamente después. La cuestión es que pusimos la obra, no se ganaba ahí mucho dinero, eran apenas unas aportaciones de la UNAM que nos daba, pues para los refresquitos y pagar los transportes, pero felices. Y además, la fortuna, ganamos el premio Villaurrutia por la mejor puesta de esa época en los trabajos todavía semiprofesionales a nivel de universidad. Y bien, y ya después inicié la primera gira con el maestro Basurto, y ahí desde luego conocí a un amigo para toda la vida, Leandro Martínez, un actor también que ya se nos adelantó. ¿Sí? Y estamos muy contentos de haber transcurrido tantos años y después en México haber sido invitado a la Compañía Nacional de Teatro, donde tuve compañeros y maestros extraordinarios.
y propuestas de teatro magníficas. Yo la verdad, haber interpretado ahí, por ejemplo, un Moctezuma II de Sergio Magaña, para mí fue el aprendizaje y la belleza. Yo la vi. Enorme. Yo la vi, sí, claro. La hacía Salvador Sánchez y yo entré como suplente. Yo vi contigo la puesta en escena. Ay, qué maravilla. Sí, claro. Sí, además el maestro Sergio, que mucho tuvo que ver aquí también, ¿no? Sí. Y que mucho tuvo que ver, digo, no es el momento, pero en mi vida Sergio tuvo mucho que ver. En tu formación también como dramaturgo, seguramente. Fundamental, ¿no? ¿eh? Porque de verdad Sí. ha sido Sergio Magaña uno de los grandes dramaturgos de nuestro país. Claro, Sí. claro. Pasa todo ese tiempo de tu trabajo como actor en México y haces televisión y películas y haces una vida profesional. Y luego te regresas a Morelia. Sí, sí. Bueno, el por qué, a lo mejor... Difícil decisión, pero yo la siento muy adecuada. Ajá. Difícil decisión por muchos órdenes. En México, de verdad que yo iba muy bien, iba bien encaminado. Para mí, el haber llegado a la Compañía Nacional de Teatro y haber interpretado personajes excelentes que me hicieron favor, como en El Alcalde de Zalamea, haber llegado a interpretar los dos personajes, protagonista y antagonista, que iniciaron la temporada, el maestro Benedico interpretando a Pedro Crespo y Pepe Alonso en esa época interpretando al capitán Álvaro de Ataide. Y a mí tuve la fortuna en la compañía precisamente porque como jugábamos a intercambiar personajes, etcétera, y las necesidades de cada actor y tal, llegó un momento maravilloso en que a mí me tocó interpretar en la mañana para estudiantes en El Alcalde de Zalamea, Pedro Crespo, y en la noche, en la función normal para público, el capitán Álvaro de Ataide. ¡Qué barbaridad! Fue una etapa maravillosa y más o menos en el transcurso de un mes de representación. ¡Qué barbaridad! Tú sabes, Neftalí, la experiencia gigantesca para un actor, mi vida interpretando esos dos personajes de Calderón de la Barca, protagonista y antagonista, que son maravillosos. En la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche, en el mismo día. O sea, pues no puedes, no hay gracias, no hay una cantidad de gracias estricta para poder agradecer todo eso. Pero de verdad es que es una experiencia enorme que agradezco todos los días de mi vida que haya podido suceder así. Yo estoy encantado de estar en mi ciudad. A mí Morelia, he tenido la fortuna de viajar por el mundo, pero yo digo, Morelia es una maravilla. Y sí, qué hermoso conocer París, y conocer Madrid, y conocer Barcelona, y conocer Roma, Venecia, Florencia, Milán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra Morelia, al regresar aquí, si uno, este es mi lugar, qué maravilloso, observar en el portal a los amigos, nuestro cafecito al mediodía, Manuel. Estar ahí con tu librito, poemas o lo que quieras leer ese día, es maravilloso. Y la verdad no me arrepiento. Y mira, estamos platicando en un lugar que se hizo realidad, porque esto fue un sueño. Regresar a Morelia, el sueño era tener un espacio donde representar. De pronto, como decimos de niños, tener la pelota para poder jugar. Y la cancha. Y la cancha. Y entonces sucedió afortunadamente, pero fue por el milagro maravilloso de la vida inútil de Pito Pérez, que fueron 33 años excelentes, extraordinarios, hasta llegar no solo a la meta que me decía mi querido José Manuel Álvarez, no, un monólogo es muy difícil, podrás llegar tal vez después de tanto trabajo y estudio a 20, 30 representaciones, pero no, Manuel. Yo decía, maestro José Manuel, cree que este proyecto, quiero que creas en este proyecto, porque yo siento que es un proyecto que voy a llevar a las 1000 representaciones. No, hombre, pero ¿cómo crees? Imposible, no se puede. Y gracias a Dios, no solo llegué a las 1000, sino que cerré aquí una noche, aquella noche del 30 de diciembre del 2013 pasado, la última representación aquí en este escenario, la número 1020. 1020. Sí. Qué barbaridad. Fíjate, José Manuel, no lo podría creer, ¿eh? No.
Además, qué dirección tan limpia hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando... Estupenda dirección, un manejo escénico, porque tenía toda la capacidad y experiencia. Sí, sí. Vi ensayos yo de Fito Pérez. Sí, cómo no, Sí, sí. cómo no. Yo creo que la vi muchas veces, pero me acuerdo mucho en Albuquerque, en el Teatro Quimo, Sí. que ante un público que hablaba inglés, Sí. por supuesto que no iba a entender. La única risa que estaba ahí en el teatro era la mía. Porque... Y sonaba bien, qué bueno. Claro. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos, muchachos, a todos y cada uno de ustedes que se tomaron la molestia de estar aquí con nosotros en su casa, el Teatro Corral de la Comedia. Muchas gracias. Gracias a ti.